El último regalo de mamá. Después de dar la misa, un sacerdote católico se encaminó hacia un apartamento ubicado en un viejo edificio del centro de la ciudad. Medianamente alto, con la pintura descascarada y las verjas de las ventanas carcomidas por el óxido, el edificio ubicado en un barrio marginal, muy conocido por ser hogar de traficantes, prostitutas y drogadictos, era todo lo opuesto a un lugar alegre y acogedor. Sobre todo, bajo un cielo gris como el que en aquel momento lo cubría. Tras tocar repetidas veces el timbre, el sacerdote pudo escuchar la proximidad de unos pasos, y entonces la puerta se abrió. Era un joven desaliñado y ojeroso, con cabello abundante, sucio y desordenado. Su expresión no era precisamente afable. En ella se revelaba la actitud de quien está fastidiado y cansado de la vida, de quien guarda una añeja amargura y un desencanto generalizado hacia todas las cosas. Y el vicio. Aquel joven parecía haber envejecido interiormente a causa de diversos vicios: alcohol, drogas, mujeres. Además, tenía cara de haberse acabado de despertar por los sonidos del timbre, y, pese a parecer asombrado por la visita del cura, no se veía de ningún modo complacido con tal visita. «¿Qué quiere?», preguntó el joven con sequedad. «Me han llamado para administrarle los últimos sacramentos a un moribundo. Creo que le han tomado el pelo. Aquí solo vivo yo». El padre dudó por un momento. Bajó la cabeza de forma pensativa y preocupada, y luego, justo cuando volvió a alzar la mirada para disculparse con el joven e irse, vio algo en el oscuro pasillo que lo asombró, e instantáneamente le hizo convencerse de que no había ninguna broma de por medio, y que simplemente el joven era un inconsciente sin deseos de ayudar. «No, joven, aquí no hay ninguna broma. Quizá usted no entiende la importancia del asunto, o tiene cierta antipatía por la iglesia y los sacerdotes. Igualmente, lo único que le pido es que tenga consideración hacia la mujer amorosa y cristiana que por la mañana me suplicó que viniese acá. Tengo que cumplir lo antes posible con mi misión, con su permiso». Tras decir eso, el sacerdote apartó al joven de forma suave, pero firme y determinada. Una vez dentro, vio en la mesita del recibidor un retrato, junto al cual yacía un ramo de flores secas y marchitas. En el retrato se veía una mujer mayor, con ropa negra, de luto, un gran crucifijo en el cuello y un rostro cuya mirada y expresión delataba bondad, pero también un profundo envejecimiento, ocasionado mucho más por el sufrimiento que por el paso de los años. Era la mujer que había solicitado la visita del sacerdote. ¿Ve el retrato de la mesita? Esa es la mujer que me pidió venir. ¿Pero qué dice? Eso es imposible. Ella es mi madre y está muerta hace muchos años. Al joven lo sacudió un escalofrío. Gotas de frío sudor empañaban su frente y su brazo derecho temblaba ligeramente mientras sostenía el retrato de la mujer frente a su rostro, nervioso y sufrido. Pero el sacerdote parecía tranquilo, inmutable, como si algo en la conversación que tuvo con la mujer del retrato le hubiese hecho intuir que aquella no era una conversación normal, que algo misterioso había ahí. Sereno, miró al joven y le dijo: «Hijo, quizá esto sea una especie de aviso de que debes guiar tu vida al sendero de la rectitud. Tu madre está velando por ti y sufriendo desde el cielo por tus faltas». Al oír eso, el joven puso cara de no entender. Mas, pasado un momento, en sus ojos surgió un destello de comprensión súbita, angustia y temor. Él lo sabía. Sabía que el cura no mentía y que su madre le había hablado. Pero su madre estaba muerta. Él era quien habría de morir, y muy pronto. Su madre aún cuidaba de él,
y no quería que muriese con una lista tan larga de pecados sin perdonar. Debía confesarse y recibir la comunión. Debía arrepentirse para ser perdonado y no caer en la oscuridad eterna del infierno. Por un momento, el joven lloró conmovido por el amor de su madre y el impacto que representaba saber que sí existía aquel mundo espiritual del que tanto había dudado y al que tanto había despreciado. No había pisado una iglesia desde niño, pero lo que estaba viviendo le convenció de que era tiempo de cambiar y reconciliarse con Dios, aunque fuera en sus últimos momentos. Tras varias horas dialogando con el sacerdote sobre su vida, su madre y cómo ella enfermó de tristeza cuando él se metió en las drogas, un sufrimiento que la llevó a morir sola y repudiada por su único hijo, que estaba más preocupado por lograr su dosis diaria que por atender a una pobre madre anciana que se desvivía por ayudarle. El chico, profundamente arrepentido y deshecho en lágrimas, se confesó al párroco, quien le absolvió de sus pecados y le dio la comunión. Al irse, el joven regresó a su soledad con una mezcla de alegría por haber sido liberado y temor. Falleció esa misma noche mientras dormía, de forma repentina e inexplicable. Dicen que fue un paro cardíaco, pero es sabido que los médicos suelen diagnosticar eso cuando no saben a ciencia cierta qué pasó. En todo caso, lo importante es que el joven murió en paz y totalmente limpio de cualquier droga y pecado. En su velatorio, quienes lo conocían se sorprendieron porque el joven, mientras vivió, jamás mostró una sonrisa tan dulce y serena como la que, antes de partir, dejó grabada en su rostro. Atrapada en el subterráneo. Paula había bebido más de la cuenta, por lo que aquella noche regresaría temprano a casa. Se sentía bastante mal y muy mareada, pero como era relativamente temprano, decidió que, en lugar de gastarse su dinero en un taxi, como hacía habitualmente cuando regresaba de la discoteca, aprovecharía que el metro aún seguía abierto para ahorrarse unos cuantos euros. El trayecto era largo y las pocas personas que viajaban en su vagón parecían tan cansadas como ella. Solo un grupo de amigos que bromeaban al fondo del tren hacían el suficiente ruido con sus bromas y risas para mantenerla despierta. Pero cada vez tenía que luchar con más fuerzas para no quedarse dormida. Por desgracia, en la siguiente estación tenía que hacer un transbordo, así que bajó y tras caminar por los pasillos de la estación, llegó al andén en el que abordaría el metro que la llevaría a casa. El cartel luminoso avisaba que el próximo tren tardaría 6 minutos en llegar, por lo que Paula decidió esperar sentada en uno de los bancos junto al andén. El silencio y la soledad de esa estación provocaron lo inevitable, y a pesar de sus esfuerzos se durmió, y casi, sin darse cuenta, se recostó en el banco, usándolo como si fuera una cama. Era tan profundo su sueño provocado por la borrachera que cuando pasó el último metro de la noche, ni siquiera lo sintió pasar. Hasta pasada más de una hora no se despertó. Por suerte, la borrachera parecía haberse esfumado parcialmente tras la cabeceadita. Pero algo parecía no ir bien. El cartel que avisaba la llegada del próximo tren estaba apagado, y al mirar la hora en su teléfono móvil, se dio cuenta de que eran casi las 2 de la mañana. Asustada, empezó a subir las escaleras mecánicas de la estación, que ya estaban apagadas, para salir de ahí. La parada en la que tenía que hacer transbordo era una de las más antiguas, viejas y pequeñas de la ciudad. Al llegar a la salida, la peor de sus pesadillas se hizo realidad. Las puertas estaban cerradas y no había nadie en la estación, por lo que por más que gritara, nadie podía escucharla desde la calle. Además, su teléfono estaba sin cobertura. Esas malditas estaciones casi nunca tenían señal, y las puertas de cristal herméticamente cerradas las separaban del exterior, aún por unos cuantos metros. Paula no sabía qué hacer. Miraba las cámaras de seguridad y hacía gestos esperando que alguien, desde algún puesto de control, pudiera verla.
pero ella misma sabía que eso era imposible. No había nadie controlando las cámaras, porque la estación había sido cerrada desde afuera. ¿Cómo era posible que nadie la despertara? ¿No tenían los guardias de seguridad que comprobar que nadie quedara dentro de la estación antes de cerrar? Su miedo se convertía por momentos en cólera y confusión. Desde luego, no podía esperar a que la mañana siguiente se abriera de nuevo el metro. Faltaban más de 4 horas para que se reiniciara el servicio, y si llegaba a casa a las 7 de la mañana, su padre probablemente la mataría. Con su mente aún nublada por el alcohol, decidió que lo mejor que podía hacer era caminar por los raíles del tren hasta la siguiente parada. El camino era oscuro y realmente tétrico, pero sabía que su destino no estaba muy lejos, y gracias a la luz del flash de su teléfono podría alumbrar el camino. La siguiente estación era una de las más importantes, con gran cantidad de líneas, y recientemente había sido remodelada, por lo que estaba segura de que ahí podría encontrar a alguien que le permitiera salir a la calle donde abordaría un taxi. La idea parecía muy buena, pero a la hora de la verdad, recorrer aquellos túneles era realmente escalofriante. Un silencio casi sepulcral hacía que hasta la más leve de sus pisadas resonaran con el eco de las paredes. Se podían escuchar los chirridos de las ratas y el goteo de algunas zonas en las que parecía que había leves escapes de agua. Sus pasos eran cortos y se detenía a menudo a escuchar, porque sentía como si alguien la observara desde la oscuridad. El miedo la invadía y paralizaba por momentos, pero ya era demasiado tarde para volver atrás. Debía estar casi a la mitad del camino cuando unas voces le alertaron. Por un momento pensó en gritar para que supieran que estaba ahí, pero decidió ser cauta y apagar la luz de su teléfono mientras se escondía en un estrecho pasillo que había en un lateral del túnel. Mientras permanecía escondida y en silencio, pudo ver la figura de 2 hombres bastante corpulentos. Sus ojos cada vez se adaptaban más a la escasa iluminación de las luces de emergencia que había cada muchos metros en el túnel. Ambos parecían discutir acaloradamente por un cartón de vino, y a escasos metros de donde se encontraba Paula, comenzaron los empujones y golpes. El más grande de ellos le propinó un puñetazo que tumbó al otro, y gloriosamente alzó su trofeo, mientras de un trago se bebía casi la mitad del contenido del cartón de vino. El más pequeño, enfurecido, sacó un cuchillo de la espalda y se lo clavó repetidamente en el cuello a su rival. Realmente se ensañó con su cadáver, y a pesar de la poca luz, Paula pudo ver con claridad cómo tenía toda la cara manchada de sangre. Recogió el poco vino que quedaba y se lo tomó de un trago. Paula estaba temblando de miedo. No se atrevía ni a respirar, y desde luego mucho menos a moverse. Si estaba lo suficientemente quieta, tal vez el vagabundo asesino se iría de ahí sin verla. Pero la casualidad no se quiso aliar con ella, y justo cuando el asesino se daba la vuelta para marcharse del lugar, la batería de su teléfono la delató. Un incesante pitido advirtiendo que la carga estaba a punto de agotarse comenzó a sonar, y el vagabundo se giró de inmediato. ¿Hay alguien ahí? Puedo escucharte. Sal inmediatamente o te rajo. La pobre chica se quedó petrificada y no sabía cómo actuar mientras el asesino se acercaba a ella. Por instinto, decidió tirarle el teléfono con tan mala puntería que éste pasó por encima del vagabundo y golpeó la pared del fondo. Él, que todavía no había visto a la chica, escuchó un ruido a su espalda y se giró, momento que aprovechó Paula para salir de la oscuridad y empujarla a la vez que salía corriendo. El vagabundo enfureció de tal manera que no dejaba de gritar e insultar a Paula. Se levantó y comenzó a perseguirla por los túneles. Ella no era una buena deportista, pero el miedo se apoderó de sus piernas y le dio fuerza para correr, dejando atrás los zapatos de medio tacón que llevaba aquella noche. Sus pies se ensangrentaron mientras corría sobre la gravilla y guijarros del suelo del túnel. Sin embargo, el miedo era más fuerte que el dolor, y no se detuvo, a pesar de que en varias ocasiones estuvo a punto de caerse al tropezar
por culpa de la casi total obscuridad de la ruta en su huida. Al llegar a la estación, Paula ya había logrado sacar unos cuantos metros a su perseguidor y subió al andén para adentrarse en los pasillos que la llevaban a la salida del metro. A sus piernas empezaban a fallarle las fuerzas, pero no se podía parar a descansar, así que casi extenuada subió el último tramo de escaleras. Lo que vio ahí le heló la sangre. La estación estaba igual que la anterior, cerrada, y no parecía haber nadie. Comenzó a gritar desesperada, a gesticular a las cámaras y golpear las puertas. Pero su perseguidor, que conocía a la perfección los horarios y hábitos de los trabajadores del metro, ya había subido la escalera y la había cortado toda posible ruta de escape. El asesino se abalanzó sobre ella y, tras inmovilizarla, la violó y sometió durante más de 1 hora. Cuando había saciado todos sus apetitos sexuales, sacó de nuevo el oxidado y ensangrentado cuchillo con el que había matado al otro vagabundo y se lo hundió repetidamente en el pecho, hasta que Paula dejó de patalear y murió con una horrible expresión de terror en el rostro. Al día siguiente, los trabajadores se encontraron con un surco de sangre que se perdía en la profundidad del túnel. Asustados, decidieron revisar las cintas de video que grabaron esa noche y pudieron observar la desgarradora escena de la violación y asesinato, y cómo el vagabundo arrastraba el cuerpo de Paula, dejándolo caer escaleras abajo, para de nuevo arrastrarlo hasta la oscuridad de las vías del tren. La policía localizó los cuerpos, pero no encontraron ni rastro del asesino, del cual se dice que todavía utiliza los túneles del subterráneo para esconderse de noche. El autobús fantasma. De la ciudad de Toluca a la ciudad de Ixtapan de la Sal, anteriormente era obligado a transitar por una carretera bastante sinuosa y peligrosa, pues bordea un precipicio sumamente profundo, casi vertical y de roca sólida. Actualmente existe una autopista. Un día de tantos, un autobús partió de Ixtapan de la Sal con rumbo a Toluca. El viaje era de lo más normal. Aunque circulaba por la noche, muchos de los pasajeros habían hecho ese viaje varias veces, así que aprovechaban para dormir. El autobús inició el viaje lleno. Subió por la cuesta sin problemas cuando comenzó a llover, como tantas veces en esa parte del camino. Entonces alcanzó el punto más alto y luego inició el descenso e iniciaron las famosas curvas de Calderón, un tramo de carretera en el cual las curvas son sumamente cerradas y peligrosas. Además, se caracteriza porque, sin importar si se va a Toluca o se viene de ella, esa parte es de bajada, pues es parte de una hondanada bastante grande, y donde hay un puente en el cual solo cabe un auto, y está, además, al salir de una curva muy cerrada. En ese puente han ocurrido accidentes muy graves, y muchos de ellos mortales. Está tan hondo que, a no ser por la cantidad de piedras afiladas a su lado, fácilmente podría sujetarse un bungee. El autobús en cuestión inició su descenso, con lluvia y por supuesto el pavimento mojado. De repente, los pasajeros se percataron de que el autobús estaba ganando velocidad y se asustaron, reclamando al conductor, quien no dice nada en absoluto. Entonces, sumamente nervioso, al final, atina a decir: «Están fallando los frenos». En poco tiempo, el autobús toma tanta velocidad que es imposible controlarlo, y en una curva, el autobús se precipita al vacío. Muchos mueren instantáneamente a causa del golpe. Otros yacen inconscientes, hasta que el autobús se incendia y en poco tiempo es consumido por las llamas. Nadie escuchó los gritos de los pocos pasajeros que pedían ayuda, y todos mueren de una forma horrible. Mientras tanto,
en las oficinas de la central de autobuses no se recibe el reporte de que el autobús número 40 de esta línea de autobuses haya llegado. Está demasiado atrasado y era el último de la noche, de modo que si se averió, no habrá otro que lo alcance y pueda traer a los pasajeros. De modo que se envía un vehículo a investigar. No parece haber rastro de él en todo el trayecto, al menos no hasta llegar a las curvas de Calderón, donde una patrulla de la policía ha localizado un terrible accidente. No hay supervivientes y los cuerpos están unos destrozados fuera de lo que quedó del autobús y otros calcinados dentro del mismo. Solo fue noticia por poco tiempo, pero a partir de esa fecha y por las noches, si te encuentras en la carretera de Ixtapan de la Sal con rumbo a Toluca por la noche e intentas subir a un autobús, es posible que sea el número 40 el que se pare y te abra la puerta. Al abordarlo, notarás que es un autobús antiguo, pero en buenas condiciones. Y como algunas líneas de autobuses usan vehículos no tan nuevos, no te importará mucho. Pero entonces te percatarás de que aún cuando va lleno, con personas de pie, hay siempre un lugar vacío, o 2, o 3, siempre de acuerdo con el número de personas que se acaben de subir. Nadie ocupa esos asientos, así que te sientas aun cuando te parece raro y sientes un vacío en el estómago. Te percatas de que a pesar de la hora, nadie va dormido. Mujeres, hombres y niños van despiertos, pero nadie habla, ni siquiera los niños. Es un silencio pesado. Además, todos van bien arreglados. ¿Por qué? Nadie lo sabe. El auxiliar del chofer, quien revisa los billetes o te cobra el pasaje, comienza pocos minutos después a revisarlos. Preparas el importe de tu pasaje, pero jamás pasa a tu lugar para solicitar el costo. Eso es aún más raro, pero piensas que al bajar en la terminal pagarás. Llegas a Toluca sin contratiempos, pero pasada la medianoche. Entonces, el chofer detiene la unidad antes de llegar a la terminal y te dice que debes bajar en ese momento. Aunque el trayecto no ha acabado y no entiendes la razón, obedeces. Entonces, al llegar a la altura del chofer, el único que habla, y al intentar pagar tu pasaje, te dice que no es nada, y añade: baja ahora y no te gires antes de que cierre la puerta, o jamás dejarás el autobús. Quienes obedecen, bajan y no se giran, sino hasta que se escucha el sonido de la puerta al cerrar y el motor del autobús arrancar, solo para darse cuenta de que no hay autobús. Este mismo ha desaparecido. Los desobedientes, al bajar y girarse, ven el autobús hecho pedazos, dentro esqueletos descarnados y el chofer mirándote sin decir nada. El autobús desaparece y la persona en cuestión muere unos días después. Se dice que a partir de ese momento, su fantasma sube al autobús y viajará eternamente en él por causa de su desobediencia. Si por casualidad algún día viajas a Ixtapan de la Sal y de regreso tu auto no funciona, no te arriesgues, si es de noche, a subirte a un autobús. Quizás sea el número 40. Si es así, solo obedece las instrucciones. De ese modo podrás contarlo. De lo contrario, serás condenado a viajar por esa ruta, en ese autobús, por la eternidad. Las leyendas urbanas, aunque muchos creen que solo son inventos, cuentos para contar y llenar de terror a los que las escuchan, siempre tienen un trasfondo de realidad. Así que te pregunto, ¿tú crees que tengan algo de reales estas experiencias que hemos contado? Por lo mientras, nunca desoigas a un sacerdote que te dice que alguien lo ha enviado a visitarte.
No trates de viajar en el último metro, porque es posible que lo pierdas. Y sobre todo, no viajes en el autobús número 40. Muchas gracias si has llegado hasta aquí. Si el video te ha gustado, por favor, suscríbete, dale like y comparte. Esa es la mejor forma de apoyarnos. No olvides que puedes enviarnos un correo electrónico para que nos digas tus impresiones, nos sugieras temas o nos escribas tus relatos. Suscríbete a nuestras redes sociales. En la descripción del video encontrarás los links. Nos escuchamos en la siguiente. Y recuerda, no tengas miedo de eso que no puedes ver, pero está ahí, detrás de ti.